Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Voces y Latidos. Hoy nos acompaña la doctora Ketty Marrugo, psiquiatra, quien por mucho tiempo ha dedicado su profesión a acompañar a las personas en los momentos más difíciles y más oscuros de su vida. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a todos, bienvenidos también, gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy es de pronto un poco difícil, no solo para los profesionales, sino también para las personas que reciben un diagnóstico o una situación difícil. Eh, la idea es que podamos conversar cómo son esos momentos que vivimos cuando una persona o un paciente suyo recibe una noticia de un diagnóstico o una noticia de la pérdida de un ser querido. Bueno, Elvi, realmente dar esas malas noticias, porque podemos decir que son malas noticias al momento en el que se reciben, es muy difícil encontrar como el propósito y trascender a ellas, porque es un primer impacto, ¿verdad? Y desde ese primer impacto debemos también entender que van a haber como una remoción de emociones, ¿cierto? Tanto para el profesional que debe transmitirla, emociones propias de él, ¿no? No solamente lo que él cree que el paciente va a sentir, sino también de su propio psiquismo y de sus propias heridas y de su propia experiencia, sino también, obviamente, para la persona que lo está recibiendo. Eso hace que ese tipo de mensajes sea tan complejo el poder transmitirlos de una manera aceptada. ¿Qué emociones pueden sentir las personas que reciben estas noticias? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué sienten primero? ¿Cómo van desarrollando esas emociones? Ok, bueno, estas noticias implican un duelo, la pérdida de algo, la pérdida de alguien. Entonces, no quiero que nos enfoquemos en hablar de las emociones que se producen de la etapa del duelo, sino quiero que hagamos como una explicación un poco más desde lo sencillo, un poco más desde lo que nosotros cotidianamente vivimos, Así es. ¿cierto? Y el primer impacto de cualquier cosa. No hablemos de que sea una noticia de enfermedad o de la pérdida de alguien, de una separación o de un trabajo, de nada, sino que las emociones más difíciles para nosotros poder asumir en nuestra vida son la tristeza, el miedo y la vergüenza, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hablar de alguien, a comunicar algo que le va a doler, lo más seguro es que vayan a estar implicadas esas tres emociones. Las repito, miedo, tristeza y vergüenza, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros al también transmitirlas? Vamos a estar revolviendo exactamente esas mismas tres. Obviamente va a haber sumadas muchas cosas, ¿no? Porque entendemos que a veces nos cuesta eh, creer, eso se llama negación, que eso nos va a llevar a tener rabia, que eso nos va a llevar a tener una serie de emociones y de pasos, pero que predomina en el primer impacto esas tres, no juntas, pero sí van apareciendo y cada una va generando su espacio. Okay. Entonces, nosotros como profesionales que acompañamos a personas en esos momentos difíciles, debemos tenerlas muy en cuenta para ellos, pero también para nosotros mismos, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros nos conozcamos, vamos a estar también más preparados para poder conocer a esas personas, porque es muy difícil hacer, dar malas noticias de la manera correcta o de la manera menos dolorosa, porque siempre van a doler, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando al poder saberlas comunicar es que te duelan menos, es que el impacto sea menor, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Lo logramos conociendo a la persona, explorando al paciente, explorándolo como desde primero qué sabes tú, si vamos a transmitirle, por ejemplo, una enfermedad, qué sabes tú de esa enfermedad, qué quisieras tú conocer de esa enfermedad, conocer la edad de la persona, a veces parece mentira, pero ni eso conocemos de nuestro paciente, y cuál es su momento en el ciclo vital, porque no es lo mismo decirle esta noticia a una mujer que apenas está empezando familia, a una mujer que de pronto ya tiene como su vida muy organizada y está
apórtate una pensión, por ejemplo. Entonces, al conocer nosotros, vamos a poder también darle ese, saber qué esperar, digamos, como darle ese tiempo a la persona para que nos devuelva qué es lo que quiere saber y desde la libertad y la confianza del vínculo, nosotros poder no tirar la noticia de una De una sola, sola. pero tampoco dejarla de dar, porque ninguno de los dos extremos es sano, sino poder encontrar ese Un equilibrio en el equilibrio, un punto tiempo, medio. exacto, en el tiempo que la misma persona esté dispuesta a recibirlo y desde el conocimiento que la persona tenga del proceso que va a vivir. Ok. ¿Y cómo se manejan este tipo de cosas a nivel familiar? Por ejemplo, hay momentos, bueno, nosotros llamamos esto como el cerco del silencio, como en ambas vías, cuando los familiares son quienes saben la situación difícil y que quieren evitar a toda costa que la persona se entere, la persona implicada, o es al revés, el paciente o esta persona no quiere que los demás sepan. ¿Cómo poder lidiar con este tema a nivel familiar? Okay, bueno. Ese pacto de silencio no es que no se pueda dar, ¿cierto? Sino que tenemos que aterrizarlo a la condición misma del paciente. Hay hay como una normatividad, si hablamos en términos técnicos, en el cual el paciente tiene el derecho a saber, ¿cierto? Así es. Eso es indiscutible, pero también tiene el derecho a no saber, ¿cierto? Tiene el derecho a querer decirle a su familia, pero tiene el derecho también a no quererlo decir. Nosotros como acompañantes tenemos que incluso darle la mano en ese paso a paso de esa libertad, ¿no? El vínculo te genera a ti como la potestad o la vehemencia para tú poder respetar la libertad del paciente y saber hasta qué punto tú debes motivarlo a que rompa ese silencio, ¿sí? Y la mejor forma de darle la mano en eso es poder entender el para qué y el por qué de esa posición que está tomando el paciente o en el caso dado de la familia. Cuando es la familia, por ejemplo, la que no quiere decirle al paciente que tendrá sus motivos, nosotros tenemos también que darle las razones por las cuales eso no sería de pronto lo más saludable para el paciente, porque es que le estamos robando la libertad y el derecho, no solamente de saber, sino de decidir qué quiere hacer consigo mismo y con ellos en ese final, o no estamos hablando necesariamente de muerte, sino que estamos hablando de la pérdida de algo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo estoy perdiendo, yo quiero decidir qué quiero hacer conmigo y contigo a través del amor que te tengo y el amor que me tengo. Entonces, eh, es, eh, volviendo un poco a la pregunta, es también nosotros, en resumen, poder entender el para qué de ese silencio, pero también motivarlos a que podamos vivirlo en plenitud y en libertad en sus tiempos. No va a ser impuesto, no va a ser, no va a ser obligado, no va a ser brusco, pero que finalmente pudiéramos alcanzar la meta de poder tener el conocimiento todos, pero sabiendo que cuentan con nosotros. Eso es algo importante, que ellos se sepan acompañados, ¿no? Que al final de las cosas más difíciles de dar estas malas noticias, además de la remoción de las emociones, del miedo que le tenemos a las emociones, per se miedo al miedo, está caramba también el hecho de que de pronto vas a dar una noticia y no vas a darle solución, ¿cierto? Que va a ser algo irreversible, que va a ser progresivo y que no tiene la solución por lo menos que tú quisieras dar como acompañante ni que la persona como paciente o familiar quisiera recibir. Entonces, no, es como dar una noticia y quitar un poco de esperanza, ¿no? Entonces, pero esa esperanza, esa desesperanza se puede construir, o sea, se puede desvalidar y se puede como transformar, ¿cierto? Desde la misma trascendencia del propósito de esa noticia en tu vida, ¿no? Entonces, la realidad es que desde el principio de la mala noticia que trae toda esta envergadura y toda esta
situación que te revuelca por dentro, está también el hecho de tú llegar al final, ¿cierto? Acompañándolo en paciencia, queriendo romper de pronto estigmas, creencias desde tu conocimiento y desde tu acompañamiento para finalmente poder encontrar un propósito, ¿verdad? Es principalmente eso. Ok. Cuando damos este tipo de noticias, generalmente no estamos solos. Cuando digo no estamos solos, hacemos parte de un equipo de salud. ¿Qué actitudes pueden tomar estos equipos de salud frente a los momentos que vive cada familia y cada paciente de su forma individual? O sea, ¿qué actitudes podrían ayudar a calmar? ¿Qué actitudes podrían utilizarse para realmente acompañar de forma genuina el proceso de cada uno de nuestros pacientes? ¿O qué podemos hacer también? ¿Qué cosas no deberíamos hacer para que estas emociones que estamos sintiendo no se vayan al extremo de lo negativo? Sí, que no nos volvamos ni bruscos ni Ni dramático, dramáticos, exactamente. ni dramáticos. Caramba, es que allí incluye, yo creo que un poquito de todos los valores de un ser humano, ¿cierto? La empatía, la compasión, la serenidad, el autoconocimiento, el conocimiento profesional, implica muchas cosas, pero yo creería que vale la pena, Elvi, mencionar sobre todo dos, ¿no? Uno que es la serenidad. Tu poder transmitirlo con una serenidad genuina. ¿Qué implica la serenidad genuina? Implica tu tono de voz, implica tu paz interior, implica estar sentados, implica el tú también tener como la claridad de lo que quieres decir y de cómo lo vas a decir, ¿cierto? Y además de eso, pues la empatía, ¿no? El tú poder entender la situación de la persona, no como si fueras tú al 100%, pero sí poniéndole un poco de tonalidad personal, ¿no? De qué me ha pasado a mí. A todo el mundo nos han dado malas noticias, ¿cierto? Y esas malas noticias siempre nos han impactado. Se quedan en nuestra psiqui allí, inconsciente o conscientemente, pero ahí se quedan, ¿cierto? Entonces, cuando me las han dado, me ha parecido bien. Por ejemplo, desde mi experiencia, me ha gustado cómo me lo han dicho o definitivamente no me ha gustado. Y desde esa experiencia empática, tu poder también compartirla. Una experiencia, uno tiene que prepararse para esto. Pues no es que yo voy a llegar así porque me creo la más chacha y la mejor y voy a hacerlo como yo. No, tú te preparas desde el concepto, pero desde la práctica es ponerle un poco de experiencia. Eso te hace humano, ¿no? Lo que te gustó de las malas noticias que te han dado, aplicarlo, perdón, y lo que no te gustó, no aplicarlo, ¿cierto? Entonces, la empatía es eso, no es algo que de pronto no es tan fácil de nosotros poder vivir a diario, pero sí es algo sencillo. Digamos que lo difícil a veces es sencillo, ¿cierto? Porque hace parte de la naturaleza del ser humano, es lo que eres tú, ponerlo de pronto a disposición de la persona a la cual tú estás acompañando, que has escuchado previamente desde tu corazón. Entonces, no es tampoco ponerle a la persona las características de tu personalidad, sino parte de tu experiencia, que es diferente. Entonces, yo rescataría como esos dos grandes valores, la tranquilidad al transmitirla y todo lo que implica, pero también la capacidad de tu poder ser compasivo y empático con esa persona y colocarte desde tu experiencia en su lugar. Bueno, ya que hablamos de, pues, de ser empáticos eh, y de pues, validar las emociones que se deben sentir en ese momento, qué tan necesario o qué tan importante es reconocer lo que el otro pueda sentir en ese momento o validarlo? Es decir, estás molesto, estás triste, darle valor a eso antes de empezar a hablar, a explicar técnicamente lo que estamos diciendo. Sí. Ok, ok. Hay como unos paso a pasos que yo desde mi experiencia aplico. Y lo primero es, como hablé al principio, de conocer, ¿no? De explorar a la persona, a cómo es y a qué conoce, ¿no?
Y desde ahí yo como que marco el hecho de si de pronto me alargo un poco más en la explicación de lo que él está, de su diagnóstico, de lo que él está viviendo, o si le doy tiempo a su respuesta emocional, ¿verdad? Generalmente la respuesta emocional viene después de tu explicación, de lo que la persona tiene. Mira, tienes en mi caso, pues tienes una esquizofrenia o tienes un trastorno bipolar o en otros casos tienes un CA, tienes esta enfermedad neurológica con este tipo de implicaciones, pero yo lo hago desde el conocimiento. Allí es cuando viene la respuesta de la reacción y yo siempre, siempre creo que lo más sano es que nosotros le demos espera en paciencia, ¿no? Que podamos desde nuestro silencio recibir su reacción o su gestión emocional, porque no, hay mucha gente que reacciona, ¿no? ¡Pah! Explota, pero hay gente que de pronto tiene una inteligencia emocional, digamos, más estructurada y que te va a permitir a ti, te va a permitir a ti un tiempo de silencio, por ejemplo de ver cómo llora o de ver cómo se entristece, porque no siempre la tristeza es llanto. Y allí, en ese momento, que casi siempre debería estar acompañado de silencio, ¿sí? Nosotros aprender a esperar, ¿sí? A darle tiempo a que la persona explore lo que siente y cómo va a tramitar esto y luego allí es que ella viene como mi plan, ¿cierto? Después, a veces a nosotros, desde muchos profesionales, de pronto no los que ejercemos la psicoterapia, somos muy respetuosos del silencio, del momento de silencio del paciente, pero muchos profesionales cuando ven esa reacción se asustan, entonces empiezan a hablar y resulta que en ese momento lo que hay que hacer es esperar desde el silencio que esa misma persona tramite, que te pregunte, que decida acercarse, para luego ahí sí explayarse como en qué viene ahora, ¿no? ¿Qué viene para ti? ¿Cómo podemos hacerlo? Y vuelvo y repito, sobre todo con la garantía, Elvi, de que nosotros vamos a estar allí para ellos, ¿sí? Y que como dices tú ahorita, somos todo un equipo integral. No solamente estoy yo, mira, está el neurólogo, está el psicólogo, está el trabajador social, está el médico para esto, está el terapeuta para esto, y que dentro de ese gran cuerpo vamos a destinar un pedacito para cada situación que a ti se te presenta. Okay. Hablando ya del equipo, de este equipo integral que generalmente tenemos, ¿cómo hacemos estos equipos integrales para, valga la redundancia, integrarnos y con ese núcleo familiar o con ese paciente luego de esta espera del silencio, de ya conocer técnicamente lo que el profesional ha podido explicar? ¿Cómo es el proceso o cómo debe ser el proceso del acompañamiento real a esa familia y a esa persona? O sea, ¿partimos de dónde y cómo seguimos? Ok, bueno, ahí sí vendría de pronto a colación el acompañamiento de los pasos del duelo, ¿no? Ujú. Seguramente existe un protocolo, yo no me lo conozco, así que te voy a hablar desde mi experiencia. Cuando nosotros le damos a un familiar, una noticia que le va a cambiar el rumbo y el curso y el orden de su vida, eh, generalmente va a haber de entrada una negación, voy a buscar una segunda opinión, esto no me puede estar pasando a mí, ¿sí? Y nosotros debemos, con humildad, mejor dicho, ser respetuosos de eso que el paciente está viviendo. Yo pensaría que el paso número uno es prepararnos para dar la noticia a la familia, buscar la persona que mayor conocimiento y cercanía haya tenido de la familia y cuando la familia empiece cada paso de su duelo, poder esa persona ser respetuosa de cada uno de los momentos que ellos como familia están viviendo, ¿cierto? Que cuando empiece la ira, por ejemplo, cuando haya la rabia o el deseo de negociar, porque siempre va a darse esa brecha antes, primero, después, al final, como sea, pero se va a dar.
poder que ellos entiendan que nosotros estamos en la disposición de acompañarlos, ¿cierto? O sea, ser respetuosos y luego tener un acompañamiento. Ya cuando entramos de pronto en la fase que reconocemos que es más dura, que es por ejemplo la tristeza, yo recomendaría que se generaran como espacios individuales, ¿sí? Donde él pudiera tener un apoyo directo en psicoterapia por un psicólogo, ¿cierto? Que sea el que de manera, repito, individual pueda darle esos espacios a los familiares para que ellos también adquieran la fortaleza para poder emprender lo que viene, ¿sí? Y finalmente alcanzar la aceptación, ¿no? Hay, digamos que desde la familia, muchos profesionales que están como ahí en el acompañamiento, no solamente psicología, también hay trabajadores sociales, ¿no? Entonces, utilizar pues todos los profesionales y todos los perfiles que tengamos que sepamos que van a ayudar a beneficiar en este proceso doloroso para la familia.